Cuando vemos a Javier correr 200 kilómetros, pensamos que estamos viendo a un atleta extraordinario. Pero la verdadera historia no comenzó en una carrera. Comenzó en un lugar oscuro. Un lugar donde ya no quedaban fuerzas. Donde la esperanza parecía haber desaparecido. Y donde solamente Dios podía hacer un milagro. Hubo un tiempo en que Javier no soñaba con cruzar metas, ni con medallas, ni con desafíos. Su única lucha era sobrevivir un día más. La adicción había tomado el control de su vida. No solo destruye a quien la sufre, también rompe familias, rompe sueños, rompe corazones. La adicción convence a las personas de que no existe salida, que nunca cambiarán, que están condenadas a vivir así para siempre. Y Javier llegó a creerlo. Recuerdo los últimos 52 días, los tengo escritos y vivimos un infierno, yo, mi madre y mi padre, después de haberme divorciado. Siempre digo que perdí 2 niñas preciosas porque la verdad es que la grande me odiaba. La pequeña aún no sabía lo que me pasaba, ya de vez en cuando decía, papá, ¿qué te pasa? Tenía 5 añitos pero después de haber perdido a mi mujer y la empresa y todo lo que perdí, la casa, los coches, y me inculparon por el intento de un homicidio y me pedían 5 años de prisión. Esos 52 días en la casa de mi madre, cuando mi madre me daba dinero para drogarme, porque ella entendía que no quería ver a su hijo sufrir. Fue unos días durísimos, ver cómo tenía que ir a buscar dinero por todos sitios para entregárselo a su hijo, ¿no? Y toqué fondo. Bueno, sin duda hubo muchos días malos, pero bueno, recuerdo uno, si tengo que hablar de uno, fue un día que tuve que tomar una decisión. Me acuerdo que entró una llamada de mi mujer y yo estaba divorciado. Mi mujer no me hablaba. Yo le había pedido al Señor que por favor que yo me pudiera olvidar de mi familia en una oración que hice con Piquero. Me acuerdo como si fuera ahora mismo, porque en esa oración yo le decía, Señor, yo te pido perdón y te pido que me ayudes, por favor, porque no puedo. Y necesitaba dejar de ser atormentado, ¿no? Yo por las noches sentía como el demonio venía y me decía, tu mujer ya no es tu mujer. Tus hijas van a consumir. Y me acuerdo que eso me atormentaba. Entonces yo en la oración decía, por favor, te pido que me ayudes y te pido que me pueda olvidar de mi familia. Porque necesitaba estar en mi terapia. Necesitaba que Dios restaurara mi vida. Y estaba siendo atormentado. Y bueno, en aquel día fue precioso también porque yo sentí el perdón de Dios. Sentí como Él me abrazaba y me perdonaba y fue muy bonito. Pero hablando de ese momento difícil fue cuando llegó una llamada de mi mujer donde no recuerdo muy bien, pero ella me decía que había perdido 12 kilos, que tenía una depresión grandísima y que se iba a morir. Me decía que yo ya estaba bien y que me fuera con ella. Y claro, yo había tomado la determinación de acabar mi programa, una de las cosas que hasta el día de hoy no entiendo cómo no me fui aquel día, porque
Yo lo había perdido todo. Y en ese momento se me estaba dando una casa, pues yo había perdido también el piso. Y mi mujer, mis hijas, la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, yo dije que no. Creo que él hacía que obedeciera de algún modo, porque había cosas que no tenían sentido. Ahora lo entiendo, ¿no? Muchas veces para poder trabajar con una persona que lleva tantos años consumiendo, tienes que crear un patrón de obediencia y de conducta nuevo, cambiar tu manera de pensar y cambiar tu manera de sentir. Y hubo muchos momentos donde yo sentía que mi vida, mi manera de pensar estaba cambiando. Y empecé a hacer cosas que nunca habría hecho. Me daba cuenta de que no era yo, era el Señor en mí, ¿no? Y por supuesto, Él, no sé, fueron experiencias muy, muy bonitas. Cuando todo parecía perdido, apareció una oportunidad: el Centro Peniel. Un lugar que para muchos es un centro de rehabilitación. Pero para Javier fue mucho más que eso. Fue el lugar donde volvió a nacer. Allí encontró personas que creyeron en él cuando ni siquiera él creía en sí mismo. Personas que le mostraron amor, disciplina, esperanza y, sobre todo, le mostraron a Cristo. Han pasado 14 años limpio, 14 años libre, 14 años demostrando que cuando Dios restaura una vida, no la restaura a medias. Lo que parecía imposible comenzó a hacerse realidad. El hombre que un día luchaba por mantenerse en pie comenzó a correr, y después a competir, y después a desafiar límites que parecían imposibles. En 2026, Javier decidió afrontar un desafío extraordinario: completar 4 ultras en 4 meses, uno tras otro, kilómetro tras kilómetro, demostrando que la disciplina, la fe y la perseverancia pueden llevarnos mucho más lejos de lo que imaginamos. Y ya ha conquistado 3. Pero el cuarto será diferente. Porque esta carrera no es por una medalla, no es por un trofeo, no es por reconocimiento. Es por gratitud. El 11 de junio de 2026, Javier saldrá desde Avenida Europa, en Puente Genil, y recorrerá 200 kilómetros hasta el Centro Peniel en Trasierra y de regreso. 200 kilómetros para decir una sola palabra: gracias. Y bueno, ahora soy abuelo, tengo 2 nietas, y es curioso, ¿no? Pero soy un hombre que perdió su familia y ahora estoy trabajando en el centro y veo a diario cómo ingresan personas que han perdido su familia. Ellos ven un claro ejemplo de que no todo está perdido, de que las cosas pueden cambiar. Y yo no pude disfrutar de mis niñas por la adicción. No jugaba con ellas, no cuidaba de ellas. Cuando me rehabilité, ya de algún modo ellas ya dieron ese salto, ¿no? Y ya no pude jugar, ¿no? Yo quería, cuando salí del centro, me acuerdo que me tiré al suelo para jugar con la pequeña y me decía: "Pa, yo ya no soy una niña". Y siempre tenía esa espinita ahí, ¿no? Pero el Señor me ha regalado 2 nietas preciosas. Ahora soy abuelo. No sabía que esto existía, ¿no? Así que quiero también decir que mi esposa, mis hijas, mis nietas
están conmigo aquí en mi casa. Una vez por semana comemos juntos y lo que hacemos es que creamos memorias nuevas. Ellos tienen recuerdos de todo lo que pasó, pero ahora cada vez va habiendo más recuerdos buenos que malos, y entonces quería que lo supierais. Un abrazo.